Muy buenas tardes, compañeros. Continuamos con este segundo módulo, este segundo video, ¿verdad? Ya vimos lo que es la liquidación. Ahora vamos a continuar con el tema de la indemnización legal. Antes de entrar de lleno con este tema, compañeros, me gustaría hacer un poco de precisión o de ubicación, ¿verdad?, sobre el derecho laboral burocrático. Quiero señalarles que la materia de derecho laboral burocrático a nivel federal se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y a diferencia de la legislación local, compañeros, cada ámbito va a tener una reglamentación diversa y diferente. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su fracción octava, nos dice que las legislaturas de los estados o las legislaturas locales son las que tendrán que emitir, que legislar, ¿verdad?, la ley correspondiente para regular las relaciones entre el Estado en su calidad de patrón y los servidores públicos. En ese sentido, compañeros, la legislación local, la legislatura del Estado de Zacatecas emite, ¿verdad?, la ley del servicio civil para el Estado de Zacatecas. Entonces, compañeros, la legislatura de nuestro Estado no tenía ninguna obligación, absolutamente nada, ¿verdad?, que copiarle a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque la misma Constitución, como lo estamos señalando en el artículo 15, le otorga esa autonomía a los estados para legislar en materia de derecho laboral burocrático. Y es lo que sucedió, vamos, en forma concreta aquí en Zacatecas. Para darles un ejemplo, compañeros, de la divergencia que hay entre la ley burocrática federal y la ley burocrática local, podemos señalar que los trabajadores de confianza, ¿verdad?, que son reglamentados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores de confianza no gozan de la garantía de la estabilidad en el empleo. Esto quiere decir, compañeros, no que los puedan despedir a la hora que el Estado en su calidad de patrón quiera. Bueno, sí lo puede hacer a la hora que él quiera, pero tendrá que pagarle su liquidación correspondiente. Lo que no protege o lo que no le permite al trabajador federal es reclamar una reinstalación en el empleo. Recordemos, trabajador de confianza estamos hablando, no tiene derecho al principio de la estabilidad en el empleo y por lo tanto no tiene derecho a demandar en un momento dado una reinstalación en el caso de sentirse despedido de forma injustificada. Sí podrá demandar el pago de su indemnización, ¿verdad? Sí podrá reclamar el pago de su indemnización por despido injustificado. Contrario, en nuestra legislatura burocrática local, un trabajador de confianza sí tiene derecho a la reinstalación. El artículo 8 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas dice que los trabajadores de confianza gozarán de los mismos derechos y prerrogativas que les otorga el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas a los trabajadores de base. Es decir, que le reconoce las mismas prerrogativas tanto a un trabajador de base como a un trabajador de confianza. Y precisamente en el artículo 33 dice que todo trabajador de base que haya sido despedido injustificadamente podrá, a su elección, reclamar la indemnización constitucional por despido injustificado o bien la reinstalación en su empleo. Entonces, como podemos ver, compañeros, son normas jurídicas completamente diferentes, aunque ambas regulan el derecho laboral burocrático, pero la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado regula en el ámbito federal y en el ámbito local, cada estado, ¿verdad?, la legislatura local de cada estado va a tener que legislar
su propia ley burocrática y tiene plena autonomía, ¿verdad?, para dictar las normas que van a regular esa relación, ¿verdad?, de servidores públicos con el Estado en su calidad de patrón. Entonces, compañeros, es muy importante primero concretizar eso que el artículo 15, fracción octava de nuestra Carta Magna les otorga a los estados y concretamente a las legislaturas de los estados plena libertad para legislar en materia de derecho laboral burocrático. Entonces, de ahí partimos en un primer momento, compañeros, de que, ¿verdad?, los trabajadores de confianza van a tener una diferencia muy importante o derechos muy distintos dependiendo si es del ámbito federal o si es del ámbito local. Con mayor razón los trabajadores de base, ¿verdad, compañeros? Pero ahorita me interesaba mucho hacerles esa aclaración de que a nivel local todos los estados van, incluso, compañeros, déjenme comentarles que las leyes locales, por ejemplo la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas es muy diferente en cuanto a términos y en cuanto a condiciones con las leyes del servicio civil de nuestros estados vecinos, como lo es Aguascalientes y como lo es Guadalajara y algunos otros, Jalisco, perdón, no Guadalajara, el estado de Jalisco. Son muy diferentes sus legislaturas, es decir, cada estado, ¿verdad?, va a tener plena autonomía para legislar sus leyes conforme mejor le parezca. Entonces, compañeros, como decíamos, pues nosotros en concreto en Zacatecas, ¿verdad?, y concretamente hablando trabajadores de base y trabajadores de confianza, ambos tienen las mismas prerrogativas y los mismos derechos, ¿sí?, en cuanto a despido injustificado. Por otra parte, compañeros, también es importante, considero yo, comentarles, yo en lo particular, ¿verdad?, que me he dado a la tarea de estudiar, de analizar, de proponer, no considero que sean cosas nuevas, pero sí proponer las cosas como debe de ser dentro del derecho laboral burocrático. El documento o el acto administrativo que formaliza, que da forma a la relación laboral entre un servidor público y el Estado en su calidad de patrón es el nombramiento. Me he dado a la tarea de analizar y de investigar las diferentes legislaciones burocráticas, como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la misma Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bueno, Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, las mismas condiciones generales del servicio para el Estado de Zacatecas, y no hay una normatividad que hable de un contrato individual de trabajo. No hay ninguna de estas leyes que les he señalado que hablen y que digan, que señalen y que digan que se tiene que firmar un contrato individual de trabajo entre el Estado en su calidad de patrón y el servidor público, el funcionario, el trabajador simplemente, ¿verdad?, que va a fungir como parte trabajadora. Lo que señalan todos este tipo de cuerpos normativos, compañeros, es el nombramiento. Y allí mismo se establece que el nombramiento, como un acto administrativo, es el que va a formalizar la relación laboral entre el Estado patrón y sus trabajadores. Entonces, compañeros, tenemos en forma concreta, ¿verdad?, que es el nombramiento. Les reitero y lo he señalado mucho en otros escenarios, en otras ponencias, yo no entiendo cuál es la necesidad que tienen las áreas jurídicas y las áreas de recursos humanos de estarles dando a firmar, ¿verdad?, contratos individuales de trabajo a los servidores públicos, cuando es una figura que las leyes burocráticas ni siquiera hacen mención de ella, es decir, ni siquiera la reconocen como tal, compañeros. Entonces, ahí es muy importante, ¿verdad?, estar pugnando, estar viendo que todos los servidores públicos, todos los trabajadores que laboren para las instituciones del gobierno del Estado, no es necesario, ¿verdad?, que tengan un contrato individual de trabajo, porque las leyes burocráticas ni siquiera lo contemplan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar
que todos estos servidores públicos, todos estos funcionarios tengan su nombramiento como lo establece la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, con todos los requisitos que se establecen en la propia ley, ¿verdad?, para los efectos del nombramiento. ¿Por qué les hago mucha hincapié en este nombramiento, compañeros? Porque al final del día, dentro de la materia o de la rama del derecho laboral burocrático, yo no considero que sea correcto hablar de una rescisión de la relación laboral, porque no hay un contrato individual de trabajo. El derecho laboral burocrático tiene una naturaleza muy diferente, muy diversa a lo que es el derecho laboral en general. Y si entonces nosotros estamos hablando que lo que da forma, lo que le brinda una formalidad a esa relación de trabajo es el nombramiento efectuado para el trabajador, luego entonces este nombramiento es un acto administrativo, y lo que se tendría que hacer en un momento dado, cuando el Estado en su calidad de patrón pretenda dar por terminada esa relación laboral, estaríamos hablando del cese de los efectos del nombramiento, ¿verdad?, que le fue otorgado a este trabajador. Una figura administrativa completamente diferente a lo que es una rescisión de la relación laboral, compañeros. Entonces, pero bueno, vamos a seguir hablando por lo pronto de rescisión de la relación laboral. Equivocadamente creo que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas así lo sigue contemplando, compañeros, ¿verdad? Entonces, compañeros, su servidor soy de la idea, como ya lo he estado señalando, de que la figura de la rescisión de la relación laboral no tiene cabida dentro del derecho laboral burocrático. Para mí lo correcto es hablar de un cese de los efectos del nombramiento de la relación laboral. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, compañeros, de hecho así lo maneja. Y ha tenido mucho éxito y ha sido muy propia, de muy buenos resultados para las instituciones, porque fíjense nada más, compañeros, en materia federal, cuando ustedes van a rescindirle, digamos así, una relación laboral a un servidor público, lo primero que tienen que hacer, ¿verdad?, lo primero que tienen que hacer es pedirle la autorización al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que les conceda el cese de los efectos de ese nombramiento. Se hace la investigación, se lleva a cabo el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y dentro del laudo que se dicta, el tribunal puede decirles: sí te concedo autorización para que hagas el cese de los efectos del nombramiento. O sea, ya ganaron ustedes el juicio y ya pueden hacerle, digamos, la rescisión a ese trabajador, despedirlo justificadamente, ¿verdad? Pero el tribunal puede decirles en su laudo: no te autorizo. Entonces, no se le afecta a las instituciones porque ustedes no han despedido a ese servidor público. Es decir, ese servidor público continúa laborando mientras se lleva a cabo el juicio laboral burocrático, ¿verdad? Y entonces, ya cuando sale el laudo donde el tribunal les dice que no les autorizan el cese de los efectos del nombramiento, dicen: bueno, no hay ningún problema, no le pudimos acreditar las causales que le imputábamos, las faltas administrativas, pero como él siguió laborando, ¿verdad?, no tenemos que pagar ni horas, ni salarios caídos, ni intereses, ni indemnización constitucional, ni reinstalarlo, ni nada, porque ese servidor público nunca dejó de laborar durante el tiempo en que duró el procedimiento. Y aquí la parte institucional, el Estado en su calidad del patrón, es quien presenta la demanda en contra del servidor público, y el servidor público es el que se tiene que defender. Caso contrario, en Zacatecas estamos como Pancho Villa, como Doroteo Arango. Primero fusilamos y después averiguamos. ¿Qué es lo que hacemos primero aquí en Zacatecas?
primero correr, ¿verdad?, al trabajador, despedirlo según a nuestro criterio de una forma justificada. Pero luego quien va a resolver esta litis, esta controversia entre parte actora y parte demandada, va a ser el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Y nosotros, va el trabajador, presenta su demanda, el servidor público demandando la reinstalación en su empleo, argumentando que fue un despido injustificado. Y nosotros, como defensores de las instituciones, decimos, no fue despido injustificado, fue un abuso de autoridad, por ejemplo, o un abuso de confianza, ¿verdad?, o un hostigamiento hacia otro compañero, o una agresión a otro compañero, ¿verdad? Y le decimos pomposamente al tribunal, mira, tenemos todo nuestro procedimiento, está previamente establecido, pero así pasito a pasito, como lo dice el artículo 29, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Cumplimos con todo. Es más, tenemos aquí dentro de este procedimiento administrativo de responsabilidad la prueba testimonial de 3 compañeros de trabajo, que esa prueba fue fundamental para acreditar y tener por justificada la falta imputada al trabajador, y por eso le rescindimos la relación laboral de forma justificada. Pero luego pasa, compañeros, que el personal del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje dice, pues ¿qué crees, institución? Para ti esa prueba testimonial fue suficiente y tuvo el pleno valor como prueba para acreditar, pero ¿qué crees? Para mí no. Para mí esos testigos ni son suficientes ni tienen calidad de veracidad para poder tener por justificado tu despido. Y entonces, ¿qué crees? Para mí es un despido injustificado. Es decir, compañeros, que nosotros, ¿verdad?, internamente, como titulares de un área jurídica en gobierno del Estado, podemos considerar que con X o Y pruebas es suficiente para tener por acreditada cierta falta que se le está atribuyendo a un servidor público. Pero el personal del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje piensa todo lo contrario que nosotros y nos dice, no, fíjate que para mí no es suficiente, y va para atrás todo el procedimiento administrativo y llega el laudo y resulta que el despido fue injustificado, fue infundado, y nos condenan a reinstalarlo y a pagarles 500, 600, 700 mil pesos de salarios caídos. Y es ahí donde nosotros, como titulares de las áreas jurídicas o integrantes de las áreas jurídicas, decimos, nos sentimos muchas veces impotentes, es decir, bueno, ¿por qué? O sea, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para despedir a un servidor público? De entrada, como les digo, compañeros, yo considero en un momento dado que no se debe de hablar de una rescisión de la relación laboral. Se debe de hablar del cese de los efectos del nombramiento, ¿verdad? Solicitarle al Tribunal Laboral Local, ¿verdad?, que nos permita, ¿verdad?, que nos autorice dejar sin efectos ese nombramiento y que el trabajador siga laborando, salvo casos excepcionales donde al seguir desempeñando sus actividades ese servidor público pudiera, ¿verdad?, obstaculizarnos, ¿verdad?, todo este procedimiento. Entonces sí, separarlo del empleo, pero no dejarle de pagar su salario, ¿verdad?, separarlo de forma provisional de ese empleo y seguirle pagando su salario, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo mismo. Si llega el laudo donde nos autorizan a realizar el cese de los efectos de ese nombramiento, qué padre, a partir de ese momento dejas de ser servidor público, ya nos autorizó el tribunal y no tenemos que pagar nada. Pero si el laudo llega diciéndonos, ¿sabes qué?, no te autorizo, no hay problema. Sí lo separé un tiempo de su empleo, pero le he seguido pagando su salario. Reincorpórate a tu cargo, reincorpórate a tu puesto y el salario te lo seguimos pagando, y no hay una afectación económica grave para las instituciones. El problema, ¿saben cuál es, compañeros? Que la ley local, la ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, no contempla esa figura. Es decir, aquí en Zacatecas no podemos solicitarle al tribunal que nos autorice al cese de los efectos del nombramiento. Y nos dice, o sea, la misma ley nos dice, los artículos 29, 30, 31, 32, ¿verdad?, de la ley del Servicio Civil, nos dice, ejecútatelo y luego ya vienes conmigo.
Y entonces nosotros hacemos nuestro procedimiento administrativo de responsabilidad considerando que lo tenemos bien cuidadito, que lo tenemos bien completito, que lo hicimos con sumo cuidado, con pincitas y todo, y que creemos que tenemos plenamente justificada la rescisión de la relación laboral. Y luego ya vamos al tribunal y le decimos, bueno, ya cuando nos demanda el trabajador, ¿verdad?, que vamos a contestar las demandas, le decimos, mira, aquí está todo bien hecho. ¿Y qué nos dice el tribunal? ¿Qué crees? Que no estuvo bien hecho, que no justificaste con estas pruebas ni con las que me aportas, no justificaste la rescisión de la relación laboral y ahora lo tienes que reinstalar y a pagarle miles de dinero, ¿verdad?, de dinero por cuestión de salarios caídos e intereses. O sea, como les decía al principio, aquí estamos al revés, estamos como Pancho Villa, primero fusilamos y después averiguamos, ¿verdad? Pero ya se afecta mucho a las instituciones con las cantidades tan enormes que se dictan en los laudos. Yo considero que lo más coherente, lo más lógico y lo más correcto sería como lo se establece en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿verdad?, donde te dicen, no, a ver, no corras al trabajador. Primero ven, solicítame a mi tribunal la autorización. Vemos, checamos, investigamos, desahogamos pruebas y si es procedente te autorizo, digámoslo así, a que lo corras. Pero si no hay elementos suficientes, si no tienes las pruebas idóneas para acreditar la falta que le estás imputando, no te autorizo a que lo despidas. Pero no va a haber ningún problema, institución, porque él ha seguido trabajando durante todo el procedimiento. Y entonces, al dictar mi laudo donde no te autorice, pues no va a haber ningún problema. Ese servidor público va a seguir trabajando en un momento dado, ¿verdad? Y aquí a nivel local no. O sea, se tiene que despedir a un trabajador, tienes que despedirlo para que nazca la acción de ese servidor público a ir a poder presentar su demanda ante el tribunal competente y luego ya uno como institución ir a contestar la demanda. Cuestiones completamente incorrectas desde mi punto de vista, de lo que he analizado, de lo que he estudiado, y ojalá, como lo he dicho siempre, que seamos un parteaguas para que se haga una reforma a nivel local que nos permita, ¿verdad?, tener esa acción del cese de los efectos del nombramiento y así evitarle muchas pérdidas económicas al gobierno, ¿verdad?, al gobierno en su estado de patrón. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, hablando concretamente, digamos, de la indemnización legal. Toda indemnización, compañeros, entraña el pago de una compensación económica por el que recibe una persona, en este caso el servidor público, ¿verdad?, como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, ¿sí? Eso es lo que podemos hablar como una indemnización en términos generales, porque recordemos que vamos a hablar de la indemnización constitucional, vamos a hablar de esto que estamos hablando de la indemnización legal, y también vamos a hablar de la indemnización por muerte y de la indemnización por incapacidad permanente, ya sea total o parcial en un momento dado, ¿sí? Entonces, concretizándose, cualquier tipo de indemnización es una compensación económica que recibe, digámoslo así ya en forma concreta, un servidor público como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, ¿sí? Entonces, en términos generales, ¿verdad?, se hace desde un dictamen de justicia. Este pago de indemnización se hace desde un dictamen de justicia que es concretamente el laudo en materia laboral. Es decir, ningún servidor público va a recibir ese pago. Entonces este laudo, compañeros, pues obviamente lo va a dictar la autoridad competente, ¿verdad?, que en este caso es nuestro Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje a nivel federal, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Entonces, decíamos pues que toda indemnización es la compensación económica que se le hace a un trabajador, ¿verdad?, quien ha recibido, digamos, un perjuicio de índole laboral. Esto es con el fin de curar, de paliar en un momento dado esa afectación, ¿verdad?, o ese perjuicio que se le ha causado, y es como un resarcimiento. En algunas, en otros países, en otras naciones,
se habla mucho del daño moral que se le puede causar. ¿Cómo se puede pagar un daño moral o cómo se puede resarcir un daño moral? Pues es complicado, ¿verdad, compañeros? O sea, en mi ejercicio profesional me han tocado sugerencias, digámoslo así, de trabajadores, de servidores públicos, que van desde una disculpa hasta que publiquen en algún medio de comunicación también una disculpa y que limpien el honor y el nombre de esa persona, ¿verdad? Entonces es muy complicado, la verdad, hablar, digamos, de esa afectación moral que en un momento dado puede sufrir un servidor público. Y les voy a decir una cosa, compañeros, la gran mayoría de los asuntos que me han tocado a mí litigar en contra del gobierno del Estado, es muy difícil llegar a una conciliación, no por las diferencias económicas que puede haber. Normalmente el trabajador, ¿verdad?, me expresa a mí, el servidor público me expresa que no están dispuestos a llegar a un convenio y que van a ir por todo, por todas las canicas, como luego se dicen, por la afectación moral que les hicieron. Siempre se expresan y dicen, es que me trataron muy mal, es que no fueron las formas correctas. Y les voy a decir una cosa, yo considero que tienen mucha razón, ¿verdad? Porque si platicamos con ellos, si lo hacemos de una forma adecuada y correcta, yo casi siempre estoy seguro que se logra una conciliación con los trabajadores y firman el convenio de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entonces, ahí hay que trabajar mucho en cómo platicar con ellos, cómo abordarlos, cómo generar un ambiente adecuado para que este trabajador acepte en un momento dado, lejos de irnos a un juicio laboral, acepte una terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, pues, compañeros, retomando, esta indemnización, pues obviamente, como decimos, no podemos, digamos, hacer un resarcimiento de un daño moral dándole una sobadita y decirle al servidor público, sana, sana, colita de rana, ya no esté triste, ya, por favor. No, tiene que haber un aspecto económico y precisamente es el legislador, ¿verdad?, quien determina esta figura de la indemnización legal como un resarcimiento, ¿verdad?, a la afectación, al daño causado por el trabajador, ¿sí? Obviamente esta indemnización, para poder generar su derecho o su pago, pues tenemos que cumplir ciertos principios y ciertas características que en un momento dado la vamos a ver. Entonces, compañeros, nada más hay dos casos en las cuales, ¿verdad?, un trabajador, un servidor público puede reclamar el pago de esta indemnización legal. El primer caso en concreto, ¿verdad?, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, en su artículo 33 nos dice que un servidor público, y le reitero y le recuerdo, sea de confianza o sea de base, a nivel local ambos tienen las mismas prerrogativas, que un trabajador que ha sido despedido de forma injustificada puede, a su elección, demandar el pago de la indemnización constitucional, ¿verdad?, o bien la reinstalación en el empleo, ¿verdad? Quiero hacer aquí un acotamiento. ¿Por qué indemnización constitucional y por qué indemnización legal? La indemnización constitucional, vamos a tener un apartado especial para esta indemnización, pero la indemnización constitucional que le referimos, que son 90 días de salario, ¿verdad?, viene contemplada en la fracción 11 del artículo 123 constitucional en su apartado B. Por eso se le llama indemnización constitucional, porque su fundamento se encuentra en nuestra Carta Magna y por eso recibe ese nombre. E indemnización legal, ¿por qué? Bueno, la indemnización legal, porque esa viene contenida en la Ley Federal del Trabajo.
no viene contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solamente viene en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 50, fracción 2, ¿verdad? Y que va a ser supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Pero además, el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil refiere que en los casos que establece este artículo, ¿verdad?, se tendrá que pagar la indemnización legal a que hace referencia el artículo 50, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí está la correlación, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre indemnización constitucional e indemnización legal. Bien, entonces retomando, ¿cuáles son los dos casos en los que se puede un trabajador reclamar el pago de esta indemnización legal? Entonces decíamos, el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas nos dice que un trabajador, un servidor público que haya sido despedido injustificadamente puede a su elección reclamar la indemnización constitucional o bien la reinstalación en el empleo. Recordemos, compañeros, que en materia de derecho laboral burocrático la reinstalación es obligatoria. Tiene que llevarse a cabo obligatoriamente. De hecho, e incluso, compañeros, si algún funcionario de primer nivel busca obstaculizar esta reinstalación o se niega a llevar a cabo esta reinstalación, en un momento dado se le pueden fincar responsabilidades administrativas y también de índole penal. Y entonces se generaría ahí un problema para este funcionario de primer nivel o segundo nivel, ¿verdad?, que pretenda obstaculizar la reinstalación. En materia de derecho laboral burocrático, la reinstalación es obligatoria. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, entonces, si un trabajador demanda la reinstalación en su empleo y en el laudo se ordena que efectivamente ha procedido la acción y que se ordena la reinstalación en el empleo de este trabajador, el patrón puede, haciendo alusión al artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, a oponerse a la reinstalación. Y entonces, compañeros, ¿sí?, entonces el tribunal laboral tiene que dar por terminada en ese momento la relación laboral y que le pague al trabajador la indemnización constitucional, pero también la indemnización legal, que corresponde a 20 días por año laborado. Entonces, compañeros, el artículo 35, de la Ley Burocrática para el Estado de Zacatecas dice cuáles son, ¿verdad?, los, ¿verdad?, casos por los cuales un servidor puede dar por rescindida la relación laboral. Y entonces nos encontramos, compañeros, con la segunda figura o la segunda hipótesis por la cual un servidor público puede reclamar la indemnización legal. Es decir, cuando el trabajador decide rescindir la relación laboral por causas imputables, ¿verdad?, al Estado en su calidad de patrón. Y luego entonces, ¿verdad?, como es una rescisión imputable al patrón, nace el derecho de este trabajador, de este servidor público, a reclamar el pago de la indemnización legal que corresponde a 20 días por año laborado. El hecho de que un trabajador se vea obligado a llevar a cabo esta acción es porque el patrón, digamos que de alguna manera, o sus jefes superiores inmediatos, están generando y están llevando a cabo ciertas conductas y acciones tendientes a molestar, tendientes a presionar al servidor público para que, como vulgarmente luego se dice, para que él solito se vaya, ¿verdad? Y entonces lo atiborramos con trabajo, le damos mucha carga de trabajo, lo hacemos que labore horas de más, lo hacemos ir a trabajar en sábado, le pedimos a otros compañeros que vayan y le hagan bullying a ese trabajador, a ese servidor público, pero el patrón no toma la acción, no toma la decisión de correrlo ni de despedirlo. O sea, genera
un ambiente de presión, de hostigamiento, para que este servidor público solito mejor se vaya o presente su renuncia. Pero eso obviamente tampoco es correcto, ¿verdad? Y entonces cuando un trabajador, un servidor público se encuentra en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces cuando el trabajador dice, perfecto patrón, me estás hostigando, me estás acosando, me estás haciendo la vida imposible, ¿verdad? Me estás haciendo la vida de cuadritos y no toman ninguna acción, entonces yo soy el que voy a dar el primer paso. Voy a rescindir la relación laboral por causas imputables a ti, ¿verdad? Y voy a acreditar esas conductas que te estoy imputando y me vas a tener que pagar la indemnización legal, aparte de la indemnización constitucional, me vas a pagar mi indemnización legal de 20 días por año laborado, porque me has obligado, me has llevado, me has causado tal perjuicio, ¿verdad?, que no me dejas otra opción, y por eso tengo que reclamar esa indemnización legal por el daño que me estás causando con tus acciones y tus conductas. Luego entonces, compañeros, pues el artículo 34 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas nos dice que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, el trabajador, dice la normatividad, pero bueno, el trabajador. Es decir, que es por causa imputable al patrón. La primera hipótesis normativa que nos maneja dicho numeral en su fracción 1, ¿verdad?, nos dice que incurra la o el titular de la entidad pública o el superior jerárquico en faltas de probidad y honradez en contra del actos de violencia, amagos, malos tratos, acoso laboral, injurias, ¿verdad?, en contra del trabajador, ya sea de o dentro del horario o fuera del horario de labores. Entonces, si un patrón, si un jefe directo realiza cualquier tipo de acciones de faltas de probidad, de honradez o actos de violencia, ¿verdad?, amagos, acoso laboral, injurias, malos tratos, cualquiera de estas en un momento dado, este trabajador, este servidor público, le van a hacer el derecho de demandar la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón, y va a tener derecho, ¿verdad?, a reclamar y que se le pague la indemnización legal de 20 días de salario integrado por año laboral, ¿sí? La segunda causal o la segunda hipótesis, la fracción segunda de este artículo 34 de la ley burocrática laboral, nos dice que cuando un titular de la entidad pública obligue, ¿verdad?, a laborar a un trabajador, o que permanezca, ¿verdad?, que lo obligue a permanecer dentro de la fuente de empleo y que se encuentre bajo un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador, ¿verdad?, ya sea por carencia de condiciones higiénicas o por no cumplir las medidas preventivas y de seguridad que establecen las leyes y las autoridades. Entonces, si un titular, un jefe superior inmediato, ¿verdad?, en un momento dado, obliga a un servidor público, a un trabajador, ¿verdad?, a laborar y a permanecer dentro de la fuente de empleo, y que con ello se pone en riesgo la salud de este trabajador o incluso la vida, entonces, ¿verdad?, también será una causal para que este servidor público, este trabajador, pueda demandar la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Y obviamente reclamar y demandar todos los conceptos que ya vimos en un momento dado en su liquidación, en su finiquito, pero aparte de su finiquito, también el pago de la indemnización legal de 20 días por año, el pago de la indemnización constitucional, y si así procediera en un momento dado, el pago de salarios caídos, y también
de intereses. Todo esto va a ser siempre y cuando el trabajador ejercite la acción de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Ya hemos visto dos hipótesis. La tercera, ¿verdad? La tercera hipótesis es cuando el titular de la entidad pública o el jefe, el superior inmediato, modifique sin el consentimiento del trabajador, ¿verdad?, las condiciones, ¿verdad?, de trabajo, las condiciones, todas y cada una de las condiciones que modifique sin el consentimiento del trabajador. Desde un momento dado, desde un cambio de horario, cambio de categoría, cambio de lugar de adscripción, todas estas cuestiones que en un momento dado el trabajador no esté de acuerdo o no esté conforme con ella, y si el patrón las lleva a cabo sin tomar en cuenta las exigencias que las mismas condiciones generales del servicio así lo requieren, entonces el trabajador podrá dar por rescindida la relación laboral. Entonces, en forma concreta, cuando el titular o la titular de la entidad pública modifique las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, sobre todo en tres aspectos básicos: salario, horario, actividad laboral, ¿verdad?, y en un momento dado el nombramiento, ¿sí? Esas cuatro condiciones deben de ser intocables para un trabajador, para un servidor público, salvo, ¿verdad?, en un momento dado, salvo que concurran circunstancias que sea necesario en un momento dado modificar esas condiciones de trabajo que el trabajador ya tiene en un momento dado establecidas, ¿sí? La fracción cuarta de este mismo artículo, ¿verdad?, nos dice que cuando el trabajador no reciba el salario y que sean por causas imputables al titular de la entidad pública o a un superior jerárquico, y que no lo reciba dicho salario en cuanto a cantidad, en cuanto a periodicidad y en cuanto al medio en que se han de llevar, es decir, digamos una cantidad determinada, 5,000 pesos cada 15 días y mediante depósito a tarjeta de nómina. Esas serían las tres. Si un patrón, si un titular de la entidad pública, un superior, evita o tiene la forma de buscar que no se le pague el salario al trabajador en estas condiciones, el trabajador, el servidor público, podrá en un momento dado rescindir la relación laboral por causas imputables al Estado en su calidad de patrón y demandarle nuevamente las prestaciones indemnizatorias y las prestaciones laborales que ya hemos comentado. Y finalmente, la fracción quinta de este artículo 34, ¿sí?, nos establece las análogas en las establecidas anteriormente y que sean igualmente graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Entonces, esta última fracción, compañeros, nos deja la puerta abierta para cualquier otra conducta, cualquier otra actitud que un jefe superior inmediato o el titular de la entidad pública lleve a cabo en contra del trabajador. Este trabajador, haciéndolo por analogía, ¿verdad?, a las otras cuatro fracciones, podrá en un momento dado demandar la rescisión de la relación laboral por causas imputables al Estado en su calidad de patrón y por conducta desplegada por el titular de la entidad pública o bien por un jefe superior inmediato. Entonces, compañeros, concretizando, en materia de derecho laboral en general, ¿verdad?, hay dos causas o dos hipótesis por las cuales se puede reclamar la indemnización legal. Una es por haber demandado la reinstalación y que en base al artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón se opuso a la reinstalación demandada por el trabajador. Y entonces en ese momento la Junta tendrá que dar por terminada la relación laboral y condenará al pago de las indemnizaciones y a todas las prestaciones legales a que tuviera derecho el trabajador. Esto es dentro del derecho laboral en general. Y
También cuando el trabajador rescinde la relación laboral por causas imputables al patrón. En materia de derecho laboral en general. En materia de derecho laboral burocrático, para poder cobrar, y en materia de derecho local, de competencia local, aquí en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, la única hipótesis con la cual se puede cobrar, le nace el derecho a un servidor público a cobrar esta indemnización legal de 20 días por año laborado, es cuando el trabajador, el servidor público, decide rescindir la relación laboral por causas imputables al patrón, en su calidad, al Estado en su calidad de patrón. Es la única, hablando de indemnización legal, compañeros, la única hipótesis por la cual se puede demandar el pago de la indemnización legal. No hay otra forma, ¿sí? Siempre que un trabajador, por ejemplo, diga: demando la indemnización por el despido injustificado por el que fui objeto y demando el pago de indemnización constitucional e indemnización legal, ¿sabes qué? En mi contestación de demanda te digo, probablemente tengas derecho al pago de una indemnización constitucional, pero al pago de una indemnización legal no tienes derecho, porque esa prestación tiene el carácter de resarcir, de curar, ¿verdad?, de paliar en un momento dado la afectación que tuvo, ¿verdad?, el trabajador al verse obligado, ¿verdad?, ya no despedido, sino obligado a dar por terminada su relación laboral, porque el patrón generó un ambiente, un estado en el cual el trabajador ya no podía estar laborando y se ve obligado, digamos indirectamente, a tener que abandonar, que dejar su trabajo. Y sobre todo los años laborados. Si ya tenía 10 años laborados, decir nada más por un capricho personal de un jefe inmediato que me hizo la vida imposible, que me hizo la vida de cuadritos, pero que me está afectando en mi relación laboral, en mi estado emocional, en mi estado individual como ser humano, voy a tener que cumplir ese capricho de ese jefe superior inmediato y voy a tener que dejar mi trabajo. Pero, ¿verdad?, precisamente para eso el legislador dice: bueno, el trabajador ya no le queda de otra más que dejar el trabajo, entonces vamos a darle una indemnización que le sirva en un momento dado de apoyo, de sustento mientras él consigue este trabajo, y para que se le baje tantito el coraje por haber sido víctima de una injusticia dentro de la administración pública. Y es por eso que se le da esa indemnización de 20 días por año laborado, ¿verdad?, como indemnización legal, pero única y exclusivamente, reitero, cuando el trabajador es quien tiene que rescindir la relación laboral por causas imputables al trabajador. Y en otros casos, compañeros, como el despido injustificado, ningún trabajador tendrá derecho, ¿verdad?, a reclamar esta prestación. O reclama el pago de la indemnización constitucional de 90 días de salario, así de sencillo, ¿verdad?, o bien reclama la reinstalación. Si reclama la reinstalación y acredita que dicha acción es procedente, la reinstalación es obligatoria dentro del derecho laboral burocrático. Y si demanda la indemnización por despido injustificado, nada más tiene derecho a la indemnización constitucional, que es 90 días de salario, ¿verdad?, y punto, y se terminó. Bueno, claro, y el pago de su finiquito en un momento dado, ¿verdad? Y la indemnización legal, nuevamente, única y exclusivamente cuando este servidor público decide rescindir la relación laboral por causas imputables al Estado en su calidad de patrón. Y ello, compañeros, el legislador, lo considero yo así, que contempló, ¿verdad?, el pago de esta indemnización legal, ¿verdad?, de 20 días por año laborado, porque el trabajador, como les decía anteriormente, se ve obligado prácticamente a ser él quien da ese paso y quien decide dejar ese empleo, dar por terminado ese empleo. Y considero que el legislador consideró que se le debía de dar, o se le debería de pagar a este servidor público un monto de dinero considerable que de alguna manera reflejara una compensación, ¿verdad?, de los años
llevados en trabajo para la entidad pública en un momento dado. Si llevaba 10 años y llevaba 20 años, pues obviamente imagínense, un trabajador de 20 años va a cobrar 400 días de salario por esta indemnización legal. Si nada más tenía 10 años en un momento dado, pues nada más va a cobrar 200 días de salario. Y si tenía 3, por ejemplo, 3 años, pues nada más 60 días. O sea, el legislador trató de ser acorde, ¿verdad?, en un momento dado, para que esa antigüedad, esos años de servicios y de vida, ¿verdad?, dejados por el servidor público en esta entidad pública, pues que se viera de alguna manera esa compensación al haberlo obligado, al haberlo orillado a que él mismo decidiera, digámoslo así, renunciar a su empleo, ¿verdad?, por ese maltrato laboral que en un momento dado sufrió o que fue llevado a cabo por diferentes actores que eran parte de la plantilla de trabajadores y de los jefes inmediatos, directos o indirectos, y hasta el titular de la institución, pudieron haber llevado ese maltrato laboral, o inferir ese maltrato laboral a este servidor público, y por ello la ley, siendo benévola, siendo justa, creó esta figura de la indemnización legal. Claro, compañeros, aquí la causa, ¿verdad?, la carga de la prueba en este tipo de casos va a corresponder al trabajador, ¿verdad? Si en un momento dado una servidora pública dice que fue acosada sexualmente por su jefe inmediato, sí está bien, pero tienes que acreditarlo. O sea, aquí la carga de la prueba cambia, ¿verdad? En un despido injustificado, la parte patronal, en este caso el Estado, tiene que acreditar sus excepciones y defensas, y a él le compete la carga de la prueba para acreditar todas las excepciones y todas las defensas, ¿verdad? En este caso, cuando hay una rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón, es el trabajador quien tiene la carga de probar que realmente lo que le está acusando al patrón sí sucedió. Y si entonces una servidora pública establece que su jefe superior inmediato la acosó u hostigó sexual y laboralmente, está bien, te creemos de entrada, pero tienes la carga de la prueba para acreditar que en realidad eso sucedió. Porque si no lo logras acreditar, ya rescindiste la relación laboral, pero no vamos a condenar al patrón a pagarte ninguna prestación de carácter indemnizatoria, ni la indemnización constitucional, ni la indemnización legal, ni salarios caídos, ni intereses. Entonces, piénsale bien si vas a hacer como servidor público, como trabajador, si vas a hacer la rescisión de la relación laboral, si realmente tienes los elementos probatorios, los medios probatorios suficientes e idóneos para en un momento dado acreditar esa causal que le estás imputando, ¿verdad?, en un momento dado a un jefe superior inmediato o cualquier otro compañero o al titular de la entidad pública. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Obviamente no iba a dejar el legislador las puertas abiertas para que cualquier trabajador dijera simplemente los voy a acusar de que me hicieron esto y demando y voy a ganar una indemnización legal de 20 días por año. No, obviamente la carga de la prueba tiene que ser plenamente para el trabajador en base a las 6 fracciones que ya veíamos anteriormente del artículo 34 de la Ley del Servicio Civil. Entonces es muy importante también que un trabajador que decide llevar a cabo esta acción, ¿verdad?, es muy importante que tenga la certeza de que tiene los medios probatorios, de que tiene las pruebas suficientes y contundentes para que su acción prospere, porque en caso de no acreditar la conducta imputada al patrón, ¿verdad?, él ya rescindió la relación laboral y entonces lo único que le van a condenar mediante laudo al Estado en su calidad de patrón es a pagarle su finiquito, ¿verdad? Perdón, su finiquito, sí. Y que decíamos cuál era: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Salarios devengados, si es que los hay, y párenle de contar. Por ahí a lo mejor horas extras, por ahí que le deban días económicos,
¿verdad? Por ahí que le adeuden días de descanso obligatorios, laborados y no pagados, pero va a ser muy difícil. Lo seguro, lo más seguro que únicamente se le va a pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y si acaso salarios de vengados que ya haya laborado y que aún no se le pagaban porque todavía no se llegaba la quincena. Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que el trabajador sea consciente de que no por el hecho de que va a ejercer esta acción ya es seguro que vaya a ganar. Lo más bien debe de pensar qué pruebas tiene, qué posibilidades en base a las pruebas que pudiera él ya tener, qué posibilidades tiene de que su acción sí sea procedente y que sí se condene por medio de laudo a la parte patronal para que pague esta indemnización legal, ¿verdad? Muchos trabajadores, bueno, yo he visto en mi ejercicio profesional, es muy raro que un trabajador, un servidor público ejerza esta acción de rescisión de la relación laboral, aunque sí ha habido casos, pero muy pocos. La gran mayoría de los trabajadores en un momento dado, ¿verdad? Pues no van a perder su empleo, no van a estar en la disyuntiva de estar en el riesgo de perder su empleo. Yo creo que ellos siempre van a preferir conservar su empleo en un momento dado. Y cuando se ven afectados por un despido injustificado, lo que comúnmente hace un trabajador, un servidor público, es demandar la reinstalación en su empleo, ¿verdad? Como servidor público. Es muy raro que un servidor público demande la indemnización y que ya se quiera retirar y todo, ¿sí? Entonces, ya en un momento dado, en cuanto a la indemnización legal, ¿verdad? Tiene que valorar primero si tiene los elementos y todo, porque lo primero es un prejuicio que se está haciendo de que hubo un maltrato laboral por parte de un jefe superior inmediato o del titular de la entidad. Es un prejuicio, ¿verdad? Y después hay que llevarlo a juicio con la autoridad y que esta autoridad nos avale, ¿verdad?, la hipótesis normativa que estamos manejando, ¿verdad? Y no hacerlo nada más impulsados por un interés económico donde digan voy a sacar un dinerote de aquí de esta demanda, ¿no? ¿Verdad? Una vez alcanzada y acreditada la causal imputada al trabajador, perdón, al patrón, ¿verdad? Entonces sí, se va a resarcir con este pago el daño causado en un momento dado a este servidor público. Ese daño moral, digámoslo así, va a ser resarcido, va a ser curado con un pago económico, ¿verdad?, mediante esta indemnización legal en un momento dado. Entonces, como podemos ver, compañeros, el uso de esta indemnización legal, ¿verdad?, es para realizar el resarcimiento, ¿verdad?, de diferentes tipos de perjuicios, ¿verdad?, de diferentes tipos y calibres, ¿verdad?, que desafortunadamente, y debemos de decirlo, es una práctica que se ha hecho habitual dentro de las relaciones burocráticas del derecho laboral. Lamentablemente sí, y en México y también en Zacatecas, el servidor público normalmente se le violentan de forma constante sus derechos laborales por parte de los patrones y por miedo a perder en un momento dado su trabajo, ¿verdad?, se ha tenido que someter al capricho de los jefes superiores inmediatos. Y desafortunadamente, compañeros, tristemente se ha caído en la práctica de estar bien con los jefes, de estar, digamos, pues, ¿cómo se dice? Vamos, vulgarmente, en la lambisconería y en andar barbeando a los titulares y a los jefes para estar bien, ¿verdad? Lejos en un momento dado de buscar la defensa de los derechos de estos servidores públicos, pues hemos caído tristemente en esas conductas y esas acciones que denigran nuestra profesión de servidor públicos y nuestra integridad como
como seres humanos, pero bueno, ya cada quien aquí en lo particular tomará su decisión que más le corresponda. Pero en fin, compañeros, espero que quede claro cuáles son las formas en que, el único caso en que procede la indemnización legal, cuál es la esencia, cuál es su espíritu de ella. Ahora, otro aspecto muy importante, compañeros, es cuál es el salario con el que se va a cuantificar esta prestación. Yo he visualizado, por llamarlo de alguna manera, 5 diferentes tipos de salarios, y que todos, digamos, estos cinco tipos de salario se le aplican a todos y a cada uno de los trabajadores. Hay un salario diario, un salario mínimo, perdón. Hay un salario mínimo siempre vigente y que va a servir en un momento dado para cuantificar determinadas prestaciones, y que un trabajador en un momento dado, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero sí hay servidores públicos, sobre todo en presidencias municipales, que se les paga el salario mínimo. Hay un salario ordinario, que es el salario que percibe un trabajador, ¿cómo se llama? Cada quincena. Su salario ordinario de forma diaria, perdón. Su salario ordinario diario. Eso es lo que gana, ¿verdad? Y luego hay un salario tabular, ¿verdad? También existe un salario tabular, que este tipo de salario tabular se compone de todas las percepciones que tiene un trabajador. Siempre en nuestro cheque o nuestro salón de cheque como servidores públicos viene percepciones y luego deducciones. En percepciones viene el total y luego acá en deducciones viene el total, luego le descuentan las deducciones a las percepciones y luego ya nos queda el neto total del salario, ¿de acuerdo? Ese es el salario neto, que es el cuarto tipo de salario. Pero el salario tabular es el que compone todas las percepciones de las que percibe un trabajador que le pagan, y esas, por ejemplo, compañeros, el salario tabular sirve para reclamar el pago de vacaciones y de prima vacacional. El cuarto, ya lo dijimos, el salario neto, y el quinto, el salario diario integrado, que viene, ¿verdad?, contenido en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, y que se aplica de forma supletoria a la Ley del Servicio Civil, conforme a los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Y el salario diario integrado es el que nos va a servir para cuantificar tanto la indemnización constitucional como la indemnización legal, de la cual en este momento estamos hablando. Entonces, compañeros, no vamos, o este tipo de indemnización, tanto la constitucional como la legal, no se va a cuantificar con el salario diario ordinario, se va a cuantificar con el salario diario integrado. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el salario diario integrado? Muy bien, compañeros, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que este tipo de salario se compone por el salario ordinario, ¿verdad?, por prestaciones en especie o en dinero, por primas vacacionales, dominicales también, no primas de las otras, primas de estas, de las laborales, ¿verdad? Y también por bonos, compensaciones, ¿verdad? Y cualquier otra, ¿verdad?, cualquier otra prestación que el trabajador reciba por concepto de su trabajo. Y entonces, compañeros, hay que determinar, hay que delimitar todas esas prestaciones que un trabajador recibe, ¿verdad?, que un trabajador recibe, y entonces vamos a ir sacando la cuota diaria de lo que le corresponde a este trabajador e írselo sumando al salario diario ordinario. Ejemplo, un trabajador tiene derecho a 40 días de salario por concepto de aguinaldo, ¿de acuerdo?, conforme a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Supongamos que le corresponden, digamos que gana 200 pesos diarios, bueno, 500 pesos diarios, son 5 por 4, 20, ¿verdad? 20,000 pesos de aguinaldo, ¿sí?
esos 20,000 pesos lo vamos a dividir entre 365 días y vamos a sacar, digamos, el aguinaldo diario de un trabajador. Y como decimos que ganaba 500 pesos diarios, ese resultado de aguinaldo diario se lo vamos a juntar a 500 pesos. También vamos a sacar la prima vacacional. A ver, tengo derecho a 20 días de vacaciones. Ya lo multiplico por mi salario diario. Y luego le saco el 30.33, que es lo correspondiente a la prima vacacional. Y ese resultado, compañeros, lo vamos a dividir entre 365 días y vamos a sacar el factor diario de la prima vacacional. Y así vamos a ir sacando todas las prestaciones que ese trabajador tiene. Si ese trabajador laboraba en domingo y le pagan su prima dominical, ¿verdad?, también vamos a sacar el factor de prima dominical diaria, ¿verdad? Y luego entonces, ¿verdad?, en vez no vamos a utilizar el salario de 500 pesos diarios para, ¿verdad?, cuantificar la indemnización constitucional, sino ya sumándole todas estas prestaciones que estamos señalando, a lo mejor nuestro salario diario integrado es de 700 pesos, ¿verdad? Y luego entonces, ¿verdad?, bueno, este tipo de situaciones le corresponde, le interesa más al trabajador que al patrón, ¿verdad? Pero esa es la realidad, compañeros, así es, ¿verdad? En vez de reclamar una indemnización legal con el factor de 500 pesos diarios a reclamarlo con uno de 700 pesos diarios, pues obviamente va a subir mucho la cantidad económica a indemnizar a este servidor público por concepto de indemnización legal, ¿sí? Entonces es muy importante, compañeros, manejar, ¿verdad?, este tipo de salario diario integrado. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diferentes criterios de jurisprudencias, ya ha establecido que el pago de la indemnización constitucional y la indemnización legal tiene que ser con el salario diario integrado establecido y reconocido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 84, y que es con el que se tiene que hacer la cuantificación. Incluso, compañeros, déjenme decirles, por ejemplo, que este mismo artículo también habla, por ejemplo, de prestaciones en especie. Si, un ejemplo, Comisión Federal de Electricidad les da cierta cantidad de kilowatts a todos sus trabajadores en un momento dado, ¿verdad?, de esta paraestatal, ¿sí?, de Comisión Federal. Vamos a suponer, les doy 100 kilowatts, ¿verdad?, al mes a mis trabajadores, gratis se los doy. Es una prestación en especie. Se tiene que hacer la cuantificación de esa prestación a lo económico, y si esos 100 kilowatts corresponden a 1,000 pesos al mes, esos 1,000 pesos también lo vamos a dividir entre 30 días, ¿verdad?, y su porcentaje se le va a incorporar a lo que llevamos de salario diario integrado, ¿sí? Si hay dependencias, instituciones que incluso les pagan la renta a sus trabajadores, por ejemplo, también se tiene que tomar esa cantidad de renta, ¿verdad?, como parte del salario diario integrado. Cuestiones como los viáticos, por ejemplo, eso sí no entran, ¿verdad?, no entran a un salario diario integrado, ¿verdad? Eso sí no entra como viáticos. También se habla de propinas, pero esas están prohibidas dentro de nuestro ejercicio como servidores públicos. Más bien ya las propinas son cuando un trabajador labora como mesero, con una atención directa al público, como valet parking, y que les dan propinas. Eso sí, eso tampoco entra dentro del salario diario integrado. Entonces, compañeros, hay que darle una checadita a este artículo 84 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ver cuáles son los conceptos que se pueden integrar a un salario diario integrado, y dentro de nuestra sesión en línea podemos discutirlo, podemos analizarlo, que ustedes me hagan comentarios o bien yo aclararles cualquier tipo de duda que en un momento dado pudieran tener al respecto. Pero así, en términos, digamos, como establece el artículo 84, el salario diario integrado se tiene que integrar, valga la redundancia, con el salario ordinario
comisiones, compensaciones, prestaciones en especie, primas y cualquier otra prestación, como lo es el aguinaldo, cualquier otra prestación que el servidor público reciba como pago y que sea derivado de su actividad laboral en un momento dado. Entonces, compañeros, esta prestación, ¿verdad?, siempre será cuantificada con este salario diario integrado, ¿verdad? Y hay que hacer el estudio, el análisis muy correcto y muy preciso de cómo se debe integrar y hacer mucho el ejercicio, ¿verdad?, de cómo determinar un salario de integrado. Hay que hacer nuestros ejercicios para en un momento dado ya tener esa habilidad y decir, bueno, si me llega una demanda con salario diario integrado de esta prestación, ver si no me están reclamando de más, o si no bueno, si nos reclaman de menos, qué padre, ¿verdad? Y nos quedamos calladitos, pero si nos reclaman de más en un momento dado, pues tener la capacidad de poder señalar en qué aspectos y cuáles conceptos sí forman parte del salario integrado y cuáles no van a formar parte del salario diario integrado en un momento dado, compañeros. Otro aspecto importante del que me interesa hablar en este momento es algo, un tema muy conocido que ustedes han escuchado mucho, que es la suplencia, ¿verdad?, o la supletoriedad de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Déjenme decirles. La Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas única y exclusivamente reconoce 5 causales por las cuales se puede rescindir la relación laboral y por ende hacer efectivo el cobro de la indemnización legal. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo reconoce 9 causales por las cuales un trabajador puede rescindir la relación laboral por causas imputables al patrón. Ha habido una confusión en este sentido, donde algunos abogados litigantes han querido, ¿verdad?, aplicar estas 9 causales de la Ley Federal del Trabajo al ámbito laboral burocrático, señalando y argumentando que la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Es cierto, sí es supletoria, pero esa supletoriedad, compañeros, tiene un límite o tiene límites. Recordemos que ya habíamos dicho que en materia federal o en el ámbito federal va a ser el Congreso de la Unión quien legisle en materia de derecho laboral, tanto de su apartado A como su apartado B. Luego entonces, a nivel local, por lo que corresponde al apartado B, no tenemos ningún problema, porque ese apartado A es aplicatorio tanto a nivel federal como a nivel local, digámoslo así, y desde Yucatán hasta Tijuana, o sea, es aplicatorio en toda la República Mexicana. Pero el apartado B, no, señores, ¿verdad? En el apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado única y exclusivamente va a ser de competencia federal. Y ya habíamos señalado que por lo que respecta al ámbito local, las legislaturas de los estados, ¿verdad?, son los que van a regular el derecho laboral burocrático local, es decir, el estatal y municipal. En ese sentido, compañeros, ¿verdad?, las legislaturas de los estados tienen plena autonomía para legislar en ese rubro. ¿Y qué quiere decir esto, compañeros? Que lo que está contenido en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas es lo que se va a aplicar, única y exclusivamente nada más. Entonces, si en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas tenemos 5 causales rescisorias imputables al patrón y en la Ley Federal tenemos 9, las otras 4 las podemos aplicar al ámbito local.
No, compañeros, no se pueden aplicar. De hecho, déjenme decirles que la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado no contempla, ¿verdad?, esa acción de rescisión de la relación laboral del trabajador hacia con el patrón. No la contempla a nivel federal, esa acción. A nivel local, nuestra legislatura local sí lo quiso integrar, ¿verdad?, y tienen plena autonomía. Pero aquí lo importante es tener en concreto que no podemos, ¿verdad?, invocar alguna causal de rescisión que no se encuentre en la ley del servicio civil, pero que sí está en la ley federal del trabajo, argumentando supletoriedad de leyes. No lo podemos hacer, compañeros. Es decir, que un servidor público en el estado de Zacatecas única y exclusivamente tiene esas 5 causales, ¿verdad?, para rescindir en un momento dado. Y la supletoriedad o de aplicación supletoria a la ley federal del trabajo en cuanto a la ley del servicio civil única y exclusivamente será sobre, ¿verdad?, conceptos, sobre acciones o sobre derechos que sí estén contemplados en la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas, pero que no estén regulados adecuadamente o que no tenga una forma de regulación. Por ejemplo, también la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas no contempla el pago de la prima de antigüedad. Ese concepto no lo contempla la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas. Por ende, la ley federal del trabajo no puede ser supletoria de la ley del servicio civil en relación a la prima de antigüedad, porque es un concepto no reconocido en la ley burocrática local. Contrario hubiese sido que sí se estableciera el reconocimiento de la prima de antigüedad, pero que la ley burocrática local no estableciera en qué cantidad, en qué proporción comprendería esta prestación, ni cómo se cobraría. Entonces sí entraría ahí la ley federal del trabajo a regular, ¿verdad?, y a suplir la supletoriedad de la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas. Pero como no es un concepto no reconocido, ¿verdad?, en ningún artículo de la ley del servicio civil, entonces la ley federal del trabajo no puede ser supletoria en ese sentido de la ley burocrática local de nuestro estado. ¿Sí queda claro, compañeros? Entonces, también en materia de rescisión de la relación laboral a nivel local tenemos 5, bueno, digamos 4, porque la quinta dice que son las análogas a todas las demás. Tenemos la primera en faltas de probidad y honradez, como lo habíamos señalado, actos de violencia, amagos, malos tratamientos, etcétera, ¿verdad? También tenemos que la segunda, cuando un titular de una dependencia o un jefe inmediato obligue a un trabajador a permanecer en la fuente de empleo y que esto represente un peligro grave para su vida o para la salud. La tercera, modificar las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador. Y la cuarta, no recibir el salario, ¿sí? Y la quinta, las análogas. Bien, en cuanto al artículo 51, esto es en el artículo 34 de la ley del servicio civil, lo que acabamos de señalar. En cuanto al artículo 51 de la ley federal del trabajo, tenemos que son causales de rescisión que el patrón lo haya engañado. La primera, que haya engañado al trabajador, ¿verdad?, en proponerle trabajo respecto a condiciones del mismo, ¿verdad? Esta causal, por ejemplo, que el patrón engaña al trabajador al ofrecerle empleo en unas condiciones y que al final al desarrollar el trabajo ha sido diferente, no está contemplada en la ley del servicio civil y por lo tanto esta causal no se puede aplicar dentro del derecho laboral burocrático. La fracción segunda de este artículo 51 nos establece que cuando el patrón incurra, el patrón o sus familiares, ¿verdad?, o cualquiera de sus representantes incurran dentro del servicio en faltas de probidad y honradez como actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual, malos tratamientos o cualquier otro en contra del trabajador, del cónyuge, padres, hijos o hermanos. Fíjense cómo esta va más allá, o sea, sí la tenemos
dentro de la ley del servicio civil, pero esta va mucho más allá, porque también se toma en cuenta que se haya hecho en contra del cónyuge del trabajador, en contra de sus padres, en contra de sus hijos o en contra de sus hermanos. Es decir, que esta causal sí está contenida en la ley del servicio civil, pero a la mitad, porque en cuanto a la ley federal del trabajo, esta va más allá y está más completo. O fíjense la tercera, incurrir el patrón, los familiares del patrón o los representantes del patrón fuera del horario de labores, fuera del servicio, en los actos que hemos señalado anteriormente, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación laboral. Es decir, que todavía fuera, esta causal tampoco la encontramos en la ley del servicio civil y por lo tanto tampoco es aplicatoria dentro del derecho laboral burocrático. En la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando del artículo 51, la fracción cuarta dice también reducir el salario. Tampoco tenemos esta causal, ¿verdad? No la tenemos en la ley del servicio civil. Lo podríamos ubicar, compañeros, o lo podríamos encuadrar, todas estas fracciones que estamos señalando que no aparecen en la ley del servicio civil, en la fracción quinta, digamos del artículo 34 de la ley del servicio civil, donde dice las análogas que sean graves, ¿verdad?, y que hagan imposible la relación laboral. Ahí lo podríamos poner en un momento dado, ¿verdad? O por ejemplo, reducir el patrón el salario del trabajador, también en haber cambiado o haber variado las condiciones, ¿verdad?, de trabajo de ese servidor público. Ahí las podemos encauzar en un momento dado, pero cada una en específico, ¿verdad?, no van a poder ser aplicadas estas, ¿verdad?, así en forma concreta, no van a poder ser aplicadas dentro del derecho burocrático. Entonces, compañeros, ¿verdad?, por ejemplo, la fracción quinta del artículo 51 sí la podemos encontrar también reflejada en la ley burocrática local, que es el de no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugares convenidos, ¿verdad? La sexta sí tiene otra causal en la Ley Federal del Trabajo que no está reconocida en nuestra ley del servicio civil, que es la de sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Entonces, como podemos ver, compañeros, muy importante, no confundamos y no queramos aplicar las causales del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, quererlas aplicar, ¿verdad?, también a la ley burocrática local. En ese caso y en ese contexto no se puede argumentar la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo con relación a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. La Ley del Servicio Civil tiene sus propias instituciones, sus propios principios y sus propios conceptos. Y es por ello que es completamente, digamos, autónoma de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.